Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Patio de la Infanta. Hoy tengo el placer de presentar esta mesa redonda que forma parte del ciclo que organizamos desde el área de acción social de Fundación Ibercaja con el objetivo de visibilizar, sensibilizar y dar a conocer proyectos y acciones que están llevando a cabo las diferentes entidades sociales. La conferencia que hoy nos ocupa la hemos organizado conjuntamente con la Asociación Aragonesa de Enfermos y Trasplantados de Corazón, Virgen del Pilar, a quien, por supuesto, aprovecho para agradecer su participación y su fantástica labor. Esta asociación está a punto de cumplir 30 años de trayectoria, ahí es nada. Tiene como objetivo apoyar y mejorar la vida de los enfermos con cualquier cardiopatía y trasplante de corazón. Ofrecen apoyo para sobrellevar el fuerte impacto físico y psicológico que supone la enfermedad y, dado el caso, acompañan en la espera y el trasplante, así como en los servicios personales a los pacientes y a los familiares. Y es de todo ello precisamente de lo que vamos a hablar esta tarde en la mesa redonda que lleva por título La donación de un corazón y la vuelta a la vida. Para ello tenemos el placer de contar con Jorge Carrasco y María Ángeles Lafuente, que nos contarán su experiencia personal, también con José Joaquín Pérez Ezquerra, presidente de la Asociación Aragonesa de Enfermos y Trasplantados de Corazón Virgen del Pilar, y con la doctora Belén Morata, jefa de la sección de rehabilitación cardiorrespiratoria del Hospital Universitario Miguel Servet. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos esta tarde, por vuestra generosidad en la labor que estáis llevando a cabo y por contarnos también cuál ha sido y es vuestra experiencia personal. Muchísimas gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Esta conferencia quedará alojada en nuestro canal YouTube para que puedan verla y compartirla con quien ustedes consideren. Espero que disfruten. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Asociación de Enfermos Cardíacos y Trasplantados Cardíacos de Aragón el que haya contado conmigo para hablar hoy, a mis compañeros de mesa y luego a los asistentes y también a Ibercaja por ofrecernos la sala para poder hacer hoy la mesa. Bueno, ya me han presentado, soy Belén Morata, me dedico a la rehabilitación cardíaca y también asistimos yo y mi equipo a pacientes que están en una situación crítica que es en la UCI. Os vemos a vosotros, a los trasplantados cardíacos, a los enfermos cardíacos, pero también vemos a veces a personas que finalmente acaban siendo donantes. Entonces, en primer lugar, pues agradecer a las familias, agradecer a esos pacientes y sobre todo a las familias que en ese momento tan crítico pues tengan la solidaridad de ver que el órgano que ya no le sirve a su familiar pues va a servir para que otra persona pueda vivir y pueda tener una vida de calidad. La sesión de hoy fundamentalmente es pues para difundir la necesidad de la donación y ya sin más os voy a pasar a que se presenten el resto de las personas de la mesa y que cuenten su experiencia. En primer lugar, Jorge Carrasco, no es trasplantado cardíaco. Es el único de los tres que no es trasplantado cardíaco y va a contar su experiencia un poco de lo que es ser un enfermo cardíaco con distintos dispositivos y distintas intervenciones que le han tenido que realizar. Sí, yo espero ser el digno representante de ese escalón, o primer grupo, primer escalón o primer eslabón de los que tienen el corazón partido, como diría el cantante. Yo no soy trasplantado, como bien explicabas, espero sinceramente no serlo jamás, pero la experiencia médica y la de los pacientes nos dice que los que tienen el motor estropeado, en este caso el corazón, pues que tiene que funcionar como si fuese un corazón normal para que la máquina vaya a su mismo ritmo, pues se desgasta con el tiempo o va acabando por estropearse del todo, ¿no? Y en ese momento es cuando hace falta un recambio de motor y ese es el tema principal de la donación, ¿no? Necesitas que alguien que ya, por desgracia, no le va a hacer falta ese motor, te lo done para que lo puedas usar tú. También soy representante, si vale, de los que pensábamos que estas cosas no nos iban a pasar nunca.
uno pensaba que le podía tener un cáncer o un tumor o cualquier enfermedad, pero nada del corazón porque se cuidaba mucho, ¿no? Lo digo a título personal. Uno hace mucho deporte o se encuentra muy bien, no tiene ningún tipo de factor de riesgo, ni antecedentes, azúcar, ni diabetes, no tiene hipertensión, no tiene colesterol, hace una vida muy activa y todo eso. Bueno, pues ningún otro factor de riesgo conocido. Pues un día mis 2 arterias decidieron, sin consultarme previamente a mí, decidieron que se estrecharían y que iban a dejar el corazón más seco que los monegros en verano. Eso ha dado lugar a la insuficiencia cardíaca y a un montón de problemas más, como los eléctricos, que también están muchas veces asociados a esto, y por ello me implantaron el desfibrilador que llevo en el pecho. Así que es evidente que es una enfermedad que tiene un montón de ramificaciones y que necesitas, entre ellas, el apoyo psicológico de entidades o asociaciones como la que tenemos, la nuestra de enfermos y trasplantados de corazón de Aragón, porque muchas veces no hay nadie mejor para darte un poquito de apoyo que alguien que ha pasado por lo mismo o parecido. Así que por esa parte yo estoy muy contento. Muy bien, gracias, Jorge. Ahora va a hablar María Ángeles Lafuente Muñoz, que es doble trasplantada de corazón y trasplantada de riñón en el año 2012, y nos va a contar un poco pues, cuál es su experiencia. Hola, buenas tardes. Pues yo un día de la noche a la mañana, pues tan tranquila como cualquier otra persona puede estar en su casa viendo la tele un rato, y de pronto me empecé a ahogar. Me ahogaba, me faltaba el aire, subía a urgencias, que todo esto derivó ya en una enfermedad, una insuficiencia mitral severa, vamos. Entonces era más moderada, ¿no? Pero llegó a ser severa. Así pasé un tiempo, lo que luego se complicó con el riñón, porque al tomar medicaciones para el corazón, pues suelen afectar al riñón, y a lo largo del tiempo, pues afectó al riñón. Entonces, mi primera experiencia que me hablaron de trasplantes principalmente fue por riñón, porque yo tuve que entrar en diálisis a los 8 o 9 años de llevar enferma de corazón, en el que los fármacos y todo lo que había entonces pues me funcionaban bastante bien. Pero claro, la insuficiencia renal, tienes que entrar en una diálisis porque si no, la sangre no se purifica. Y a raíz de eso, de tener que entrar en diálisis fue cuando ya me hablaron del trasplante de riñón. Pero a su vez, estás enferma de riñón, pero tienes que estar sana. Y yo estaba enferma de corazón. Entonces, una cosa va con la otra. Me operaron a los 5 meses de estar en diálisis, tuve que pasar por una operación cardíaca en la que me cambiaron la mitral y la aorta. Y seguí con la diálisis, ¿no? Pero eso mi corazón no funcionó, no siguió para adelante. Entonces no podía entrar en trasplante de corazón, que es lo que ya empezaba a debilitarse, si no me podían poner en lista de trasplantes. Pero, claro, para ponerme en lista de trasplantes de riñón tenía que estar sana de corazón. Entonces la opción fue optar por el trasplante de corazón. Y ahí me vi yo sin darme cuenta de que tenía que entrar en un doble trasplante, que se me cayó el mundo encima, porque digo, ¿cómo me van a poder hacer a mí, de bien que estaba hace 2 años, que llevaba una vida más o menos normal, y ahora me encuentro que tengo que entrar en un doble trasplante? En lo que no me podía hacer a la idea de que me lo pudieran hacer, no me cabía a mí en la cabeza. Y luego, pues el pensamiento eso que te vienen, es que tienen que donarte, y lo primero te viene a la cabeza, pues dices, es que claro, se va una persona que va a morir para que tú vivas. Pero me hicieron ver los médicos que no es así, que una persona que no necesita sus órganos porque han dejado de funcionar, te van a salvar a ti la vida. Por eso es tan importante que las personas se den cuenta que un familiar
que ya no necesita esos órganos, pueden salvar a personas como yo, que llevan casi 11 años trasplantada y tengo ahora una vida con una calidad mucho superior a hace 11 años que no podía ni subir una cuesta. Entonces, eso es el verdadero mensaje que hay que dar a las familias, que si sus seres queridos mueren, que no tengan pena de hacerse donantes, porque pueden salvar muchas vidas, como yo, que tengo 2 trasplantes de riñón y de corazón de la misma persona, trasplantada la misma noche. Y esos seres queridos que les costó o no les costó, eso ya no se sabe, pero por lo menos parte de su persona querida sigue viviendo en mí. Eso es lo que hay que ser importante a la hora de ser consciente de las donaciones. Muy bien, gracias. Y luego pues ya pasé en diálisis lo suyo y pues ya un día ya comprendieron que ya tenía que muchas pruebas y todo, ya me apuntaron para el doble trasplante y claro, nunca piensas que te va a llegar porque dices, ay, me llamarán esta noche y no oiré el teléfono tal, no me puedo ir a ningún sitio tal, siempre estás, hasta que un día, cuando no te lo esperas, suena el teléfono, media hora, sube y corriendo para allá. Muy bien. Muchas gracias, María Ángeles. Por último, José Joaquín Pérez Ezquerra, que es trasplantado cardíaco desde hace 14 años y también representa como presidente de la Asociación de Enfermos y Trasplantados Cardíacos de Virgen del Pilar, nos va a contar también su experiencia. Pues es prácticamente la misma. No son 12 años, son 14 años de trasplante. Y evidentemente, siguiendo lo que ha dicho María Ángeles, cuando te llaman, efectivamente te llaman y te dan media hora para subir. Y entonces no sabes qué hacer, si meterte bajo la cama, salir corriendo o hacer una maleta. ¿Una maleta para qué? Y entonces te asustas, pero al final, como realmente lo necesitas, porque la enfermedad que yo tenía, que fue una insuficiencia cardíaca, 10 años o 11 años, se convirtió en una miocardiopatía dilatada severa, que ya las acciones farmacológicas y los tratamientos médicos no tenían ninguna posibilidad de solucionarlo, nada más que el trasplante. El trasplante es algo indescriptible, desde luego es una sorpresa grande, pero es quizás uno de los logros más importantes de la ciencia médica. Yo cuando era joven y me enteré que habían trasplantado un corazón en Sudáfrica en el año 68, creo recordar, no me lo creía. Yo creía que era igual, contaban aquello igual que cuando fueron a la Luna, que tampoco creo yo que estarían tampoco. Entonces, qué casualidades de la vida, cuando pasaron años, que lo que yo no pensaba que pudiera ser verdad, ¿cómo van a hacer? ¿Van a cambiar un corazón de una persona a otra? Pues me tocó a mí y efectivamente me pusieron un corazón de 39 años. Claro, el trasplante es un logro grande, pero tiene muchos ajustes que realizar durante la preparación y después en el posoperatorio, que eso repercute lógicamente en la familia. No es una cosa parece que el trasplante es una cosa individual, pero en realidad no es individual, es una cosa familiar, porque el enfermo con el trasplante tiene que cambiar sus hábitos de vida normalmente y cambian radicalmente, porque algunos tienen que abandonar los estudios o el trabajo, incluso disminuye los ingresos de dinero para la familia, incluso pierden la relación social porque la misma enfermedad no se lo permite. Y como consecuencia de eso, pues se alejan también de la sociedad y la familia solo resiente también, con lo cual una de las cosas más importantes que tiene el trasplante es que la familia tenga un apoyo enorme,
una ayuda tremenda al familiar que tiene trasplantado, porque indudablemente va a repercutir en todos el trasplante y la vida nueva. Y el apoyo a las familias también. Y la familia, claro. Porque a veces hay que cuidar al que cuida. Exactamente. Eso. Entonces, en realidad el trasplante no deja de ser nada más que un trío que está compuesto pues, por el trasplantado, el donante y el entorno social. A ese trío, pues, esos son los tres que intervienen en el trasplante. No es una cosa individual, como he dicho, pero a ese trío hay que añadirle dos factores muy importantes, importantísimos. Lo que pasa que, por ley, prácticamente están ocultos, que son el donante y la familia del donante. Entonces, por leyes, no se puede saber quiénes son los donantes. Afortunadamente, porque en América se conoce y hay verdaderos problemas, y el donante tampoco se puede conocer. Puedes conocer que tiene 39 años y que ha tenido las mismas enfermedades que tú, pero no conoces más. Entonces, esas dos personas casi ocultas que se añaden al trío anterior componen el conjunto de lo que es el trasplante y lo que en realidad luego es la donación. La donación es el acto de mayor bondad entre las personas. No puede haber nada más importante que darte la vida. Solo tu madre y el donante es el trasplante. Los trasplantados, eso lo tenemos muy presente y agradecemos tremendamente a los donantes su generosidad, porque sin la decisión de donar, sin hacer el trasplante, ya puede haber muchísimos médicos, muchísima infraestructura, todos los hospitales del mundo, pero si no hay donantes no hay trasplante. Y si no hay trasplante tampoco hay vida. O sea que realmente lo más importante son los donantes, aunque no olvidemos todo lo que he dicho anterior de la situación familiar. Así, en principio, eso es lo que tendría que comentar. Y tú, Jorge, en relación a cómo has vivido la enfermedad, los ingresos, cuando te han tenido que poner el DAI, ¿qué experiencia has tenido o cómo ha influido esto en tu vida? A mí particularmente, yo tengo un concepto de este tipo de enfermedades pues, importante, ¿no? Porque realmente, como he dicho antes, son muy irregulares y cada uno tiene un mundo. Los fármacos influyen de determinada manera en unas personas y en otras. Tienes días de una manera y de otra. Lo que se le da a una persona no funciona igual por su organismo o por la combinación de diversos fármacos en corto plazo o a largo plazo. Una cosa que te iba bien ahora, al cabo de 2 años no la soportas. Hay un montón de cosas que influyen. Entonces, de diario tienes lo que yo ya denomino o llamo problemas de ricos, que son, más o menos, explicándolo, yo estoy vivo, que es lo más importante. Eso es lo importante, ese es el gran logro. Lo demás son problemas de ricos. Es decir, la chorrada de es que hoy tengo las manos frías, es que hoy tengo muchas extrasístoles, es que me mareo, un montón de problemas que hay secundarios. Pues esos son problemas que hay que considerar de esa manera, ¿no? Problemas secundarios pues, que son consecuencia de estar vivo todavía. Es igual que si te implanta un desfibrilador. Bueno, pues yo tuve una serie de taquicardias, de problemas arrítmicos, de cosas más o menos previsibles después del infarto grave que sufrí y decidieron implantármelo, porque era la mejor forma de llevar un salvavidas, como te lo llaman allí, ¿no? Yo he sido de los que han chispado, como se suele decir en el argot médico, o sea, les han pegado descargas o cardioversiones, ¿no? Varias veces para levantarte. Bueno, pues cuando has sufrido eso, después que te digan que vas a llevar uno en el pecho, conociendo lo que pega, como sacude el cacharro, pues ya tiene menos gracia, ¿no? Pero hay que considerarlo, como decía al principio, con el concepto fundamental de estoy vivo y con esto, esta medicación, el trato de estos profesionales, el apoyo de la familia y de las asociaciones y en el caso del desfibrilador, pues sigo vivo. Entonces, todas sus consecuencias y sus efectos secundarios los considero, pues eso, problemas de ricos, ¿no? Yo, desde luego, tengo problemas y malestares continuamente todos los días. Y de algunos me quejo mucho y otros me quejo menos. Es imposible no quejarse porque vives con eso todo el día, ¿no? La enfermedad cardíaca, sea la que sea, es una de las enfermedades que afecta a todo el organismo. Es decir,
uno se rompe la tibia y es una cosa dolorosa, pero está ahí, a tibia, y además te dan un tiempo de recuperación aproximado. Pues dentro de 6 semanas le quitaremos la escayola y podrá hacer vida normal. Bueno, con el tema cardíaco no tienes Esto es para siempre, sí. No tienes eso, con eso convives siempre. Entonces, la familia es verdad que tiene que entenderlo y el entorno igual. Yo tuve que dejar de trabajar, también tuve que, por suerte no sufrí demasiado descalabro económico, pero es verdad que no a todo el mundo le pasa y es una cosa muy tener en cuenta. Porque hay gente que es feliz trabajando, aunque parezca mentira, y que cuando tiene que dejarlo, pues según sufre. la edad también. Claro, sí, es verdad, evidentemente no es lo mismo que tengas este problema con 70 años a que lo tengas con 40, como yo. Entonces, hay que verlo siempre con esa perspectiva. Los temas cardíacos se suelen llamar, creo que por lo que he oído siempre, la enfermedad invisible, ¿no? En muchos casos, que es la de, pues te veo muy bien, ¿no? Cuando vas pasando por la calle y tal. Entonces parece que si te quejas de los síntomas que tienes, quieres llamar la atención. Y si no te quejas es que no estás tan malo. Y en realidad es cada uno el que sabe lo que tiene dentro, ¿no? Esos síntomas son tan variables que definir concretamente un día con una serie de cosas es imposible. Así que lo mejor es pensar, creo yo, desde mi punto de vista, estoy vivo gracias a un montón de cosas y lo demás son problemas secundarios. Muy bien. María Ángeles, y ahora ya nos has contado cómo llegaste al trasplante. Una vez que te trasplantan, ¿cómo vives eso y cómo te adaptas a la nueva situación? Porque el trasplante es cambiar una enfermedad por otra enfermedad. Tienes que tener una serie de cuidados que pues antes no tenías. Exactamente, porque una vez trasplantada te quedas muy débil, exageradamente débil, y entonces pues necesitas que todas las personas que te rodeen estén ahí, ¿no? Entonces necesitas apoyarte en los hermanos, en las sobrinas, los padres que no quieres decir muchas cosas porque están a lo mejor un poco lejos, para que no sufran, porque ven que tienen una hija que todavía es joven al lado de ellos y ven por la situación que está pasando, entonces pues te cuesta mucho disimular ante unas personas, pero a la vez estás que no puedes ni con el pelo, ¿no? Entonces, claro, las personas tampoco puedes estar todo el día, lo que decía él, quejándote, porque es que tampoco puedes tener esclavizadas a las personas, ¿no? Una cosa es que te atiendan y otra cosa es que las tengas ahí todo el día sometidas. Tienes que empezar a decir, tengo que tirar para adelante y luchar, ¿no? Yo en mi caso salí del trasplante y a los 2 meses me caí y me rompí la cadera. Es que no tenía bastante con los 2 trasplantes. Y me tuve, ¡hala!, para arriba otra vez. Se rompió la cadera. Y claro, estaba recién trasplantada. Claro. ¿Qué hacemos? Eso también para los médicos, porque es que para una persona trasplantada de corazón no solamente es para nosotros, para los que los rodean, sino para las personas que nos atienden, algunas veces también somos... Sois pacientes complejos. Exacto, sí. Porque a todas horas tienen que estar ahí. Yo me recupero de una cadera, me vuelvo a caer y me rompo la otra. O sea, esto antes de 1 año. Entonces, recuperarse, di que lo pasé todo... Enlazaste una con otra. En 3 años. Pasé todo con la paciencia de todos los de alrededor, y intentando, pues también, tirar un poco para adelante, porque es difícil. Es difícil porque un día tienes mareos, otros días no tienes ganas de comer, claro. Otros días te se pone mal genio. Hay que ir día a día. Entonces, yo cuando me hicieron una entrevista después de trasplantada, me preguntaron, ¿y ahora qué vas a hacer después de trasplantada que todo ha salido bien? Para el Heraldo, lo digo. Y digo, ¡ay! Pues ahora tengo ganas de hacer muchas cosas que llevo mucho tiempo sin hacer. Lo pensaba entonces, pero luego ya después de que pasa un poco el tiempo, lo que piensas, tantas cosas que quiero hacer. Si lo que tengo que hacer es lo que tengo que hacer cada día, Claro. Y procurar vivir y estar bien cada día, por mí y por los demás que están a mi alrededor. Eso es. Entonces, pues eso, muchas complicaciones porque tienes
muchas cosas. efectos de secundarios todo, los de la fármacos, medicación. todo. Pero bueno, tenemos que sobrevivir por los donantes. Eso. Una cosa importante, creo yo, es ¿Sí? el respeto un poco a la familia y al donante, y que tienes que cuidar ese corazón mejor que has cuidado el tuyo. Exacto. Incluso, aunque no los conozcamos, pero muchas veces nosotros lo sabemos. Eso es importante, sí. Entonces, pues tirar adelante. Oye, y que procurar que no te pasen muchas más Eso. cosas. Muy bien. Y José Joaquín, tú un poco qué piensas de los prejuicios que hay de cara a la donación, los problemas que hay en muchas personas que se quedan en la lista de trasplantes y nunca llegan al momento de recibir ese órgano. Pues sí, la verdad es que la Comunidad Autónoma de Aragón es una comunidad muy generosa. Entonces, tenemos el porcentaje por millón de habitantes altísimo y muchísimo más alto que el resto de España como donaciones, pero lamentablemente cada vez hay más gente en lista de espera, cada vez hay más enfermos y cada vez hay más problemas para conseguir trasplantes. Ahora están buscando soluciones que ya no consiste solo en una muerte cerebral. El trasplante se puede hacer con la donación en asistolia, que entonces parece que se mejora un poco más. Entonces están buscando muchas soluciones los corazones artificiales. Pero mientras tanto yo creo que lo más importante es concienciar a la población, difundir y divulgar todo lo que es la donación y el trasplante, porque efectivamente, tal como has dicho, todavía, aunque parezca mentira, todavía hay dudas y mitos acerca de los trasplantes. ¿Quién no ha oído alguna vez que hayan dicho, yo cómo va a ser donante si soy tan mayor? Pues no hay límite de edad para los trasplantes. Hace poco un donante de una parte de hígado de cerca de 80 años que hizo vivir a otro de 78 por Andalucía. También se ha oído decir, pero bueno, yo con mi condición médica pues no puedo ser donante. Pues tampoco es verdad. La condición médica lo tendrá que valorar el equipo médico apropiado y desde luego se puede aprovechar, porque no se dan solo órganos, se dan tejidos, se dan células. Las córneas, por ejemplo. Y córneas, arterias, venas, huesos, válvulas, hay piel. O sea, hay muchas cosas que no son órganos. Y de eso hay que decirlo también, incluso, no sé si con mala fe o con no fe, yo también he llegado a oír decir a alguna persona que si yo estoy enfermo y me llevan al hospital y saben que soy donante, ¿tú crees que me van a curar? Y entonces, bueno, eso son cosas que todavía existen, pero que, claro, lógicamente, en lo que es un hospital, la prioridad total del hospital es curar al enfermo. Claro. Eso es indudable. Incluso también se comenta que creencias religiosas o condiciones sexuales o personas con distintos fundamentos que otras que no pueden ser donantes, eso no es cierto. Pues se puede ser donante cualquier tipo de persona, cualquier tipo de raza, cualquier tipo de etnia y todas esas cosas hay que intentar, y esa es la labor que nosotros intentamos hacer desde hace, como han comentado, que va a hacer ahora 30 años, el comentar que se necesita, porque la gente tiene que saber que hay gente sufriendo en los hospitales, esperando la llamada telefónica para que les llegue el donante. La llamada telefónica que a veces no llega. O a veces llega y luego no se tarde. puede. Casos, además,
también que suele haber problemáticos de que viene el avión, en el avión el corazón, y en Zaragoza, que es ciudad de niebla, se ha puesto la niebla, no puede bajar el corazón y se va a Pamplona, y la persona que iba a recibir el trasplante se tiene que volver a casa. Esas cosas se deben conocer, y para que piensen que cuanto más donantes haya, más facilidad habrá, porque en definitiva todos hemos sido, somos o seremos pacientes. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Entonces, aunque sea egoístamente, yo creo que esa labor la debemos hacer en todos, no solo las asociaciones sin ánimo de lucro, como puede ser la nuestra, o las asociaciones que nos financian, como puede ser Fundación Ibercaja, que financia y sirven de complemento a las asociaciones sin ánimo de lucro para poder llevar el conocimiento a todos, a todo el público en general, y hacer olvidar esos mitos, olvidarlos y conseguir que cada vez haya más donantes. Yo creo que cada vez son menos, ¿no? Hombre, pues ahora tenemos que estar orgullosos, porque en la Comunidad Autonómica de Aragón el año pasado se hicieron 113 trasplantes. 113 trasplantes, que supone el 16% más que el año anterior, el año 21. También, ya he dicho antes, que el porcentaje por millón es más alto. Y luego un dato que a mí me gusta muchísimo decir, que el 94% de las personas a las que se les solicitó una respuesta afirmativa en el caso de donar, dijeron que sí. Y solamente un 6% dieron un resultado negativo. Además, quiero hacer constar que de las 94 personas que dijeron que sí, ninguna se arrepintió. Claro. Ninguna se ha arrepentido de ser donante. Al revés, igual te arrepientes. Y sin embargo, el 6% sí que luego se han quedado dudando. Pues mira, pues yo podía haber dado un corazón, o podía dar de mi hijo, que se murió en circunstancias. Hombre, es una situación difícil porque en realidad va todo muy rápido. Entonces... Hombre, además hay que ser muy valiente, porque llega en un momento que a lo mejor, pues fíjate, el corazón, según me dijeron mío, tenía 39 años. Supongo yo que una persona de 39 años está empezando su vida, un matrimonio con niños y a veces son relativamente accidentes, jóvenes, cosas imprevistas, y que de repente que viene todo de golpe. La familia, pues un día fíjate, le dicen que ha tenido un accidente y al día siguiente. Entonces, asumir todo eso. Y claro, pues tienen que dejar allí a la persona que en teoría está latiendo el corazón, con una máquina, pero está latiendo. Y tiene que ser muy valiente para decir que sí. Y dar el corazón. Claro, por eso es importante también, pues esto que estamos haciendo hoy, hablar, porque esto en las familias, pues luego también genera debate, y uno ya muestra su voluntad y sus familiares saben un poco la voluntad de cada uno llegado ese momento. Evidentemente eso es lo que se pretende, y se pretende que todas las personas que están aquí, que veo algunos que están trasplantados de corazón, otros pues habrán venido porque les interesa el tema, que lo cuenten en casa. Porque el donante puede hacer... En España se es donante por ley, todo el mundo es donante. Lo que pasa que, en definitiva, lo que depende de la persona que está luego a la hora del fallecimiento. Porque si no ha dejado escrito voluntades anticipadas, el médico no va a actuar, sino ni va a ver el carnet de donante, es muy bonito y puede dar una idea de que se es donante, pero el médico no va a hacer caso a ese carnet, hará caso al familiar que esté allí, que demuestre o que diga que su hijo, su sobrino o el que sea, quería ser donante. Si no, no se desaprovechará lo que hay. Por eso, cuanto a más gente lleguemos, a cuanto más gente podamos decir lo que es la donación, menos problemas habrá, habrá más posibilidades y habrá más vida. Completamente. Fíjate, de acuerdo. el año pasado, con 51 donaciones, me parece que la cifra exacta son 1.615 años de vida a los trasplantados. Claro. Que se dice pronto, 1.615 años. Y la prueba está que aquí, en concreto, pues nosotros ya tenemos
Aquí ya hay 26 Claro. años. Y ya no digo nada para alguno que está sentada, Sí. alguna amiga que está sentada que lleva los 23 años de trasplantes, que hará este año 23 porque el primer trasplante que se hizo en Aragón fue en el año 2000. O sea que si Todo añadimos récord. eso y tenemos de 10 años, de 4 años, o sea, ahí, y tenemos el trasplantado más anciano de España, en Aragón, que se llama José Manuel Garate y que lleva este año va a hacer 37 años de trasplante de corazón. Eso sí que es un récord. Claro, es vasco. Que vaya por delante. Muy bien. ¿Quieres añadir alguna cosa a esto que ha dicho José Joaquín, María Ángeles? Nada, yo desde luego mi agradecimiento siempre a todas las personas que son donantes, que para mí es lo más importante, porque sin ellas no podemos hacer nada. Hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente enferma de riñón cada vez más. Es muy importante ser donante de corazón, de hígado, de todo, pero sobre todo es que hay mucha gente que sufre, que lo pasa muy mal. Entonces lo más importante es ser donante. Yo, en mi caso, cuando a mí me trasplantaron, intenté hacer, aparte de mi familia, que todos se inscribieran, los máximos posibles, y que luego ya no solamente es que ellos se hagan donantes, sino que los que están alrededor, el día que a lo mejor puedan faltar, que no se opongan a la decisión que han tomado, que eso también es muy importante, porque la familia luego a lo mejor se opone a esa decisión. Claro. Y entonces pues no sirve para nada. O no tiene valor suficiente. O no tiene valor decidir. suficiente, exactamente, porque es... Claro, pero es que decir a una persona joven, en mi caso también fue una persona un poco joven, porque claro, necesitaba 2 órganos... Y que estuvieran los que dos. Estuvieran, porque buenas así con los condiciones. mismos inmunosupresores, pues valían para los dos. Claro. Entonces, una persona joven, yo comprendo que esos padres se les va un hijo y tiene que ser muy difícil, pero otro riñón del que a mí me donaron uno fue para otra persona. Claro. O sea que puede, en un mismo donante puede salvarse muchísimas personas. O darle por lo menos unos años más de calidad de vida. Bueno, yo creo que el mensaje tiene que llegar un poco a la mayor parte de la población, pero como ha dicho José Joaquín, en esta comunidad autónoma el 96% de las personas a las que se les pregunta si quieren donar, pues eso es algo meritorio y que hay que también decirlo, que la mayoría van a decir que sí, aun en esas circunstancias difíciles. Luego tenemos también suerte porque tenemos un equipo en Aragón, sobre todo de cardiología, y los profesionales de Aragón es de un alto relieve, o sea, incluso... Los cirujanos cardíacos que se van a buscar el corazón. Los cirujanos cardíacos son... Que les gusta ver el corazón en el... Perfectos. Las cardiólogas, nuestros cardiólogos son una maravilla. Cuidan como si fuera... Hemos tenido coordinadores de trasplantes muy fantásticos que luego se nos han jubilado, que los tenemos aquí con nosotros, que es José Ignacio Sánchez Miré, que fue coordinador de trasplante y donante, además, para su hijo durante muchos años, y con el que he mantenido una gran amistad y le declaro solemnemente que ha sido un trabajador neto y muy buena persona. ¿Alguna cosa más, Jorge? Es que hay poco que añadir a esto. Es verdad que el tema de la donación es muy sentimental. Es sobre todo algo que tiene que ser sentido. Estoy seguro de que todos los que han recibido un órgano, han recibido una donación, les preguntarán por si quisieran, en esa encuesta, por si quisieran ser donantes, y todos dirían que sí. Y cuando les dijesen, pues no puede ser porque usted ya tiene este problema y tal, pues les fastidiaría. O sea, querrían a su vez también ser donantes, a pesar de haber podemos ser donantes, podemos ser donantes. Bueno, tú, si te sobra dinero, puedes donar a mí lo que quieras, ¿no? Pero yo creo que luego podemos pasar el cepillo y que nos donen algún órgano si les sobra y tal, ¿no? Pero eso es un tema totalmente sentimental. Entonces, es de sensibilización. Si
a algunas personas les puede más algunos conceptos, como del tipo que sea, antes que este sentimental, pues bueno, esperemos, como se suele decir, que no te toque, ¿no? Pero yo creo que en general, o incluso prácticamente, como decías, mayoritariamente, pues está todo muy asumido, esa sensibilidad, y esperemos que siga así o que aumente, ¿no? Eso, esperemos que la ciencia avance y que haya, el otro día lo hablaba con ellos, corazones artificiales y otros órganos dentro de poco, y que se puedan trasplantar todas las personas que lo necesiten. Yo creo que en los próximos años, pues ahora no sé cuántos, pero... Ahora se ha inventado un corazón artificial que tiene 2 ventrículos, el izquierdo y el derecho, y hace las funciones del corazón. Entonces se puede implantar y sirve para ganar tiempo a encontrar un donante y poderlo trasplantar definitivamente. Entonces, cada año es un avance terrible. Entonces, esperemos que entre la generosidad, que está más que demostrada, y la ciencia, pues esto sea un recuerdo a aquello de decir queremos donantes. Quiere que sea una realidad que los tengamos todos. Yo no quería irme sin omitir que tenemos con nosotros a la doctora Morata, que es la jefa de rehabilitación de la fase 2, que después del trasplante... Y de la 1. Y de la 1, y de la 2, y después de los trasplantes, y después de alguna operación determinada, pues acudimos a su aula de rehabilitación, y desde luego, porque lógicamente cuando te trasplantan no puedes andar, no sales sin saber andar, tienes que aprender a andar, tienes que aprender a caminar, tienes que aprender a conocer a tu enfermedad y también entenderla y dominarla, y eso te lo enseñan en el aula de hospitalaria. Y ella es una partícipe importante en eso. Claro. Yo, bueno, quería agradecer también, desde el punto de vista personal, lo mucho que he aprendido desde que me dedico a la rehabilitación cardíaca, porque, como les digo yo a mis compañeros, estos son enfermos de verdad. Que muchas veces vemos enfermos, que ahora otras cosas nos parecen de poca importancia, lo que decías tú. Entonces, pues yo quería agradecer pues todo lo que aprendemos con vosotros, que eso nos lo llevamos ahí en la mochila y nos sirve luego para mejorar la atención a otros pacientes que vienen después. Y un poco por concluir ya la mesa, si os parece, pues quería agradecer la asistencia a todos los asistentes de hoy, a la Asociación, por supuesto, de Enfermos Cardíacos y Trasplantados Cardíacos de Aragón, que colabora mucho con nosotros, y nosotros cuando necesitáis, pues ya sabéis que nos tenéis ahí. Luego también a mis compañeros, a los profesionales sanitarios de los hospitales, desde los médicos, los cirujanos, las enfermeras, las TKs de la UCI, de la planta, los celadores, todos los que hacen posible el proceso del trasplante. Y ya, pues, como estamos hablando de donación, aunque ya lo hemos repetido, pues a los donantes y a las familias, que son los responsables de que hoy estemos aquí y podamos hablar de donaciones. No sé si querrán algunas preguntas. Sí, si queréis alguna pregunta, pues nos podéis preguntar o lo que consideréis. Yo me he quedado un poco tocada con el tema. Bueno, yo no soy trasplantada, tengo una enfermedad crónica, entonces es la importancia de la investigación y de los sanitarios y del apoyo, pero de lo que soy terriblemente convencida es de la donación. Entonces yo, por ejemplo, creo que hay que hacer hincapié cuando estás muy vivo, quiero decir, cuando todavía eres joven y aún ves ese desenlace muy lejos con la gente de tu alrededor. Pero me queda un poco tocada porque yo, por ejemplo, en mi caso, tengo en el testamento vital la donación. Entonces, ¿puede ocurrir que en el caso que a mí me llegue el día, mi hijo puede ir en contra de esa decisión que yo he tomado y que además esté confirmada? El hijo sí. El hijo sí, pero por eso. Bueno, te va a contestar mejor José Ignacio Sánchez Miré, que es el coordinador de trasplantes que me refería yo.
documento de voluntades anticipadas es un documento con valor legal. Con valor legal. Y es un documento que solo puede ser echado atrás por la misma persona y tiene que volver a pasar por un comité en el que se evalúan los cambios que se han hecho. No puede ser impugnado ni por el hijo ni por nadie. Sí que es verdad que qué razón va a tener un hijo que te quiere y que cuando vas a faltar va a permitir que no se realice tu voluntad. No hay ninguna razón lógica. El tema de la donación de órganos, la sociedad y la percepción de la donación de órganos ha cambiado mucho en los últimos 40 años. Yo empecé, el primer donante lo tuve en 1974, 1975, cuando no existía aún la ley de trasplantes actual, que es del año 79. Y en la actualidad está recogido así que la donación es un derecho. Es decir, que todo ciudadano que vive en nuestro país, sea nativo español o no sea nativo español, tiene derecho a abandonar este mundo y después de muerto poder hacer pues el milagro de devolver la vida a alguien mediante el trasplante de un órgano vital. Y así lo entiende la sociedad. El principal problema que había antes y que ahora es mucho menor es la formación de los profesionales que tienen que entrar en contacto con las familias en un momento de crisis. Y esto no es algo que se estudie en una carrera de medicina ni que se nazca aprendido. La comunicación en situaciones críticas es una formación específica que tenemos que tener todos los sanitarios que estamos en el entorno de la donación y el trasplante, y que establecemos la donación primero como un derecho de la persona y segundo como una opción que le va a permitir a la familia introducir un héroe en su entorno, porque esa persona que salva a otro pues es un héroe para esa persona que ha salvado. Y no nos olvidemos que la familia que dona tiene un vacío menor que la familia que no dona. Ha rellenado su situación anímica con un acto positivo, con el acto de la donación. De ahí que hacer frente a que se cumpla ese derecho de esta persona con una comunicación verbal y no verbal mediante una relación de ayuda. Los coordinadores de trasplantes antes lo pasábamos muy mal, llorábamos con la familia, nos llevábamos unos sofocos tremendos, porque no enfocábamos como vemos ahora, gracias a que la sociedad está mucho más madura, está mucho más informada, mantiene una confianza en el sistema sanitario público, universal y gratuito, sabe que lo que se dona es para alguien, no importa quién, ni el color de la piel, ni el nivel socioeconómico que pueda tener, distinto de lo que pasa en otros países en donde donan los pobres y se trasplantan los ricos. Eso no es lo que sucede en nuestro entorno, afortunadamente. Y gracias a todo eso, la sociedad entiende que tener a unos profesionales preparados para la comunicación en situaciones críticas y que te ofrecen la posibilidad de que te sientas satisfecho y agradecido por la oportunidad de donar los órganos de tu familiar, es lo más importante que puedes hacer por ellos en ese momento. El problema que tenemos los coordinadores de trasplante es que tienen que entender que la persona ha fallecido, porque la mayoría de los donantes son donantes por muerte encefálica, son donantes que mueren en una UBI, conectados a un respirador, con una serie de medicaciones puestas en vena que hacen que el corazón lata, que la caja torácica suba o baje porque hay un fuelle que le insufla aire, que mantienen el cuerpo caliente porque tiene una sábana térmica que lo mantiene a 37 grados, que orina porque se le están introduciendo líquidos, y la apariencia externa del enfermo de cara a la familia es igual el día que está muerto que el día anterior que estaba vivo. Entonces, hacer entender que esa persona ha muerto mediante una serie de pruebas muy gráficas, como es un electroencefalograma plano, una gammagrafía cerebral sin flujo, o simplemente desconectar del respirador y ver cómo su ser querido, que parecía que respiraba, si le desconectas el tubo ya no se mueve
y ya no respira. O si le cierras o le bajas la concentración de oxígeno, el corazón empieza a enlentecerse antes de pararse, porque no tiene ningún automatismo, porque su cerebro está muerto. Eso es lo más difícil de hacer entender a la familia, que el aspecto externo es el mismo, sin embargo, antes no estaba muerto y ahora está muerto. Y está muerto y lo aseguran 3 médicos. Cuando una persona muere, el certificado de función lo firma un solo médico, el último que te ha atendido. Seas el rey del país o seas el Papa de Roma, firma un médico. Sin embargo, la ley recoge que para la donación de órganos, la firma del certificado de función tiene que ser por 3 médicos independientes, que no tienen nada que ver con el programa de donación y trasplante, que no van a conocer a los receptores ni van a tener nada que ver con ellos, y que son médicos especializados en el diagnóstico de situaciones difíciles, como es la muerte cerebral. Es un neurólogo o neurocirujano, es el médico responsable de la UBI y es un tercer médico que es el que hace la gamografía, el electroencefalograma, las pruebas complementarias, y todo eso refrendado delante del juez por un cuarto médico, que es el forense, independiente del hospital e independiente de todo. Por lo tanto, toda aquella persona, por aquello que decías tú, hay dudas si entraré yo al hospital y entraré grave, no me querrán curar por si acaso tal, olvídense de eso. Va por otro lado distinto. La coordinación de trasplantes y la donación de órganos solo se pone en marcha cuando ya está la firma del certificado de defunción por parte de unas personas que no tienen nada que ver con la donación y el trasplante. El diagnóstico más seguro de que una persona ha muerto, hemos leído todos novelas del siglo XIX en que la catalepsia y las grandes pandemias de peste y tal, pues que la gente caía por la calle desmayada y la echaban al carro de los muertos y lo enterraban vivo y tal. Olvídense de todo eso. A partir de ahí, en la Ley de Policía Sanitaria Mortuoria del año 1928, que sigue vigente en nuestro país, hay que permanecer 24 horas de velatorio del cadáver antes de enterrarlo, y viene de aquello, de los estados de muerte aparente. Todo eso está eliminado al 100%. Si tú vas a ser donante, porque van a ser 3 médicos, un montón de pruebas, un periodo de observación desde la primera exploración hasta la siguiente exploración de al menos 6 horas, etcétera, etcétera. Y todo además, primero, con una causa conocida de muerte. Si no se sabe de qué se ha muerto esa persona, porque solo han encontrado que se ha caído fulminado al suelo, lo han llevado al hospital, no ha podido hacer nada por él, no puede ser donante. Tiene que conocerse y tiene que haber alguien que lo conozca, que tenga un vínculo de autoridad sobre él, familiar, del tipo que sea, que autorice la donación de órganos. Cuando nos hemos encontrado con un donante extranjero que no tenía aquí familia, hemos tenido que ponernos en contacto con el consulado, con la embajada, con su país, con sus familiares, con los amigos, alguien que autorice que se produzca la donación. Por lo tanto, ni siquiera si alguien no lo reclama nadie, esos órganos pueden ser utilizados. Si hay algo que está realmente atado y bien atado, escrito y bien escrito, y que modificamos cada aproximadamente 10 años según los avances de la medicina, es todo el tema de los trasplantes, con nuevos reales decretos que se actualizan. Y no olvidemos que antes de los trasplantes está el tercer grado de la calidad. La calidad en cualquier cosa, que es lo que ahora siempre miramos, ¿esto es bueno, es malo? ¿Qué grado de calidad tiene? Bueno, pues la calidad de cualquier acto lo marca la norma legal que dice que ese acto se va a hacer así. Y hay una ley de sanidad que dice cómo se tiene que actuar. Lo legal hay que cumplirlo, si no iríamos a la cárcel los profesionales. Después está lo deontológico. Lo deontológico es lo que dice el colegio de la especialidad, el colegio de médicos. Esto hay que hacerlo así, con este protocolo así y así, porque se ha estudiado que es así y así como hay que hacerlo. Hay que cumplir lo deontológico. Pero el paso, el mayor escalón de calidad es la bioética. Y la ética, que es una disciplina que lleva entre nosotros desde 1975 nada más, es decir, que es muy reciente, es el grado máximo de percepción de la calidad. Si ante cualquier acto nosotros miramos el principio de beneficencia, tiene que ser bueno para alguien. El principio de no maleficencia no tiene que ser malo
para ese alguien. El principio de justicia hay que aplicarlo a ese alguien como a todo el mundo, por igual. Y el último principio, que es el principio de autonomía. Y hay en el principio de autonomía, es decir, que cada cual, en su sano juicio, tiene capacidad de decidir, es donde entra el documento de voluntades anticipadas, que no puede ser vulnerado porque venga alguien del entorno familiar o no y diga, no, no, que es que decimos que no. Yo sé que en mi caso particular, aparte del documento y tal, la concienciación, en este caso, porque si no, no terminamos, nos dan las 12. Nada, pues un clarificador, todo, gracias. Muy bien. Gracias, José Ignacio. Pues damos por concluida la mesa. Muy bien. Bueno, pues... Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.